Desde que yo llegué acá, en la alabanza siempre Dios se ha sentido en esta congregación. Desde que mi esposa nos permitió, dejando el boli, poder venir a las reuniones. Si alguien se acuerda del boli, quiere decir que vino en esa sesión. Estoy muy agradecido con Dios de permitirme estar nuevamente aquí al frente de ustedes y compartir de lo mucho que Él me ha dado, de lo mucho que ha dado a mi familia, de lo mucho que su palabra nos ha enseñado. Así es de que, pues para mí eso es de gran bendición y doy gracias a Dios, gracias por esta oportunidad de estar aquí, de poder dar algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que todos sabemos que Dios es el que tiene el control del tiempo. Dice Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades. Dice Eclesiastés 3 en el versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Entonces vemos cómo Dios es el dueño del tiempo, es el dueño de todo. Él es el que creó el tiempo, es el que muda los tiempos, Él puede hacer lo que quiera con los tiempos. Pero sin embargo, ha diseñado tiempos específicos. Hay tiempos kairos, hay tiempos cronos, y ahorita estamos terminando un tiempo crono, estamos terminando nuestro año. La palabra tiempo viene del hebreo ete o et, no del extraterrestre, ¿sí? Los que son de mi generación sí van a saber por qué, ¿no? ¿Sí? Lo de ete. Bueno, viene de la palabra hebreo ete y se traduce periodo, tiempo determinado, propicio o apropiado. Podemos decir que se refiere a un tiempo diseñado por las manos del arquitecto divino en el cumplimiento de sus propósitos. Él tiene el gobierno sobre todos los tiempos y tiene el gobierno sobre todos los hombres. Él diseñó desde el principio, y lo vemos en Génesis 1, en el versículo 14, Él diseñó las lumbreras, dice Génesis 1:14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces, por eso podemos decir que Dios estableció estos periodos, ¿sí? Nos estableció días, nos estableció años, y nos estableció lustros, siglos, y Él es el que domina y gobierna sobre todo este tiempo. Hoy estamos terminando un ciclo cronológico, estamos terminando el 2022. Yo le doy gracias a Dios que me permitió en este año poder volver a compartir de su palabra, antes de que este año terminara, poder estar aquí con ustedes compartiendo de su palabra. Y por lo regular siempre al fin de año hacemos un balance, hacemos una evaluación. Los contadores pues siempre hacen su balance del 1 de enero al 31 de diciembre. Y yo creo que es un tiempo propicio para que todos pues pensemos, recordemos y estemos pues analizando todo lo que Dios nos dio durante todo este año. Seguramente hubo situaciones complicadas, seguramente perdimos a un ser querido, seguramente se nos dificultó nuestro negocio, se nos dificultaron las finanzas, pero para los hijos de Cristo, para los hijos de Dios, sabemos que siempre Dios estuvo ahí con nosotros. Por eso debemos nosotros hacer una reflexión y estar seguros de que Dios tiene el control, así como nos decía Memo en una prédica que él compartió, de todo lo que nosotros hicimos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, pero también
nosotros sabemos que amamos a Dios. Y todo eso que te sucedió durante este tiempo es porque Dios te ama y porque Dios quiso dejar una enseñanza o algo en ti, en tu corazón, algo que te hiciera crecer. Nos topamos con situaciones donde tenemos que aprender a ser pacientes, sobre todo cuando a los varones se nos complica la economía, pues es una manera en la cual Dios nos hace ser pacientes, estar siempre alertas, pero esperar ese tiempo que Dios tiene decidido para que todo empiece a fluir de la manera que uno quisiera. Por ejemplo, a nosotros Dios nos permitió iniciar este año un negocio y al hacer un balance de este negocio, pues podemos ver cómo Dios nos fue enseñando con circunstancias complicadas. Cuando nosotros estamos y le rendimos nuestras cosas, pues esos problemas, vemos cómo Dios nos enseña cuando tú te propones algo y vas tomado de la mano y confiado. Entonces yo creo que en todos nosotros algo ha de haber pasado en este 2022 que estamos por terminar. Si tú sientes que no te hubieras metido en eso, no hubieras hecho eso, o mejor hubieras hecho lo otro, o mejor no lo hubieras dicho, tú pon todo en las manos del Señor y aprende de cada cosa que te sucedió, por muy dura que haya sido. Hace unos días murió el esposo de mi hermana, pero vivimos un proceso muy padre, ¿sí? Ahora sí que fue una muerte muy padre, porque pudimos ver cómo Dios puede cambiar una vida a través de procesos. Y yo vi transformada la vida de mi hermana a través del proceso que pasó mi cuñado durante casi un año, donde estuvo casi un año desde cuando le dijeron que tenía cáncer en el riñón a cuando él falleció. Pero en su funeral vimos a la gente que no conoce de Cristo, cómo llegaba, lo veía y empezaba a llorar, porque seguramente algo le faltó a esa persona decirle a él, porque seguramente algo le faltó hacer con él, algo le faltó vivir con él, no estaba en paz con la persona que estaba ahí, pero sin embargo nosotros sentíamos una paz y una tranquilidad, y ver a mi hermana con esa paz y tranquilidad de haber hecho lo que tenía que ser. Mi hermana ha pasado por 2, 3 matrimonios, y en este proceso la pude ver ser ayuda idónea. Y solamente Dios puede hacer eso en la vida de cada uno. Solamente Dios puede transformarnos de esa manera. Yo le hablé muchas veces desde que conocí a Cristo, yo le hablé y le dije, y tienes que ser así, tienes que ser ayuda idónea, es que tú crees que nada más tú puedes, porque con eso de que ella estudió, y ella es fiscalista, y ella es no sé qué, y ella quién sabe qué, entonces ella es la que se las puede, ella es la que puede sola, de hecho vive sola en un caserón, no, tú debes de tener una pareja, y yo le estuve diciendo mucho tiempo, pero Dios tuvo un cuidado de cómo enseñarle a ser ayuda idónea en todo este proceso. Entonces, lo que te esté pasando, lo que te haya pasado, pues es porque Dios te quiere enseñar algo, porque Dios te quiere llevar a más, porque Dios te quiere que tú sigas caminando, pero siempre de su mano. Ese es el balance que podemos hacer de este 2022, ver en qué situaciones se nos complicaron y aprender de todo esto. ¿Para qué? Para mejorar. Pues así hay que buscar de lo que vivimos el aprender y salir adelante y hacerlo de otra manera, de una mejor manera. Y nunca te olvides que a donde lo puedes encontrar, cuál es la mejor manera, pues es en la palabra, es en la Biblia. Ese podría ser nuestro balance del 2022. Pero Dios nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no nos tenemos que quedar estancados en el 2022. Si hay alguna situación que tienes que perdonar, perdónala, suéltala, para que eso te pueda dejar seguir adelante. Por eso dice que no nos debemos conformar con lo que vivimos. Ya pasó, ¿no? Ya pasó y pues a lo mejor vuelve a pasar, ¿no? O a lo mejor pues así es la vida y es la vida que me tocó vivir y voy a seguir igual y de ese hoyo nunca voy a salir. No, Dios quiere que tú vayas a más, que no te conformes con lo que tienes ahorita. Tenemos que ir y buscar, tenemos que ir y crecer. Si tú tienes un negocio, pues tenemos que hacerlo crecer. Si tú estás en tu trabajo, pues tienes que ascender. Si tú descubriste, yo vi ahora en el alcance, yo le decía a Chabel, ¿y tu estética cuándo la vas a abrir? Sí, por la manera como empezaron ahí a cortar el cabello, aquí Marisol, o sea, impresionante, ¿no? Ver los dones que Dios le da a sus hijos, porque son dones, ¿no? También Tommy llegó a cortar el cabello, pero creo que no le dio muchos dones el Señor en esa parte. Entonces creo que Marisol tuvo que entrar al quite, porque ya estaba haciendo ahí una calamidad con el Señor que estaba peluqueando, ¿no? Pero bueno, Dios nos da, Tommy tiene otros dones y pues debe de fluir en ellos, ¿no? Pero vemos cómo muchos tenemos dones que los debemos de ocupar. Es importante la escuela, sí, es importante la instrucción, sí, pero es más importante que descubramos qué don nos dio Dios para poder fluir a través de él. Dios me ha enseñado eso con Manuel, en descubrir sus dones y en alentarlo y en impulsarlo y en apoyarlo, que no descuide lo demás, pero sí en eso que vemos que tiene un don, ayudarle para que se capacite mejor y sea lo que él haga, porque ahí es a donde va uno a fluir. Allá afuera te subes a un taxi y te lleva el taxista y te va platicando que él es doctor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su papá era doctor y a él le dijeron que tenía que ser doctor y que a lo mejor él quería hacer otra cosa y pues ni fue eso, ni fue doctor, ni fue lo que él quería y está trabajando en otra cosa que no va con lo que él tenía. Entonces por eso a veces batallamos un poco, porque estamos haciendo cosas que a lo mejor no queremos, cosas que a lo mejor Dios no nos preparó para eso, pero nosotros como hijos de Dios, que sabemos la verdad, sabemos que Dios nos dio a cada quien dones y talentos para bendecir a su pueblo. No nos debemos conformar con lo que nos pasó, no nos debemos de quedar en el 2022. Ahora vamos a empezar un nuevo ciclo y después de hacer esta reflexión de lo que el 2022 nos enseñó, de lo que el 2022 nos dejó, renovemos nuestra mente y veamos hacia adelante. En el mundo se escucha hablar de crisis, de escasez, de recesión, de guerras, de violencia, de drogas, pero nosotros como cristianos no debemos sentirnos preocupados, ni ansiosos, ni atemorizados por lo que vendrá en el 2023. Nosotros debemos tener un corazón lleno de esperanza, lleno de confianza y debemos sentirnos seguros que en el 2022, en el 2023 las cosas van a ser mejores, las cosas van a ser diferentes. Dios puso en mi corazón 4 cosas que hoy les voy a compartir, que debemos de hacer para que tengamos esa seguridad en este 2023, que se oye que va a estar complicado, que se oye que va a estar difícil, que va a haber muchos cambios a nivel mundial. Pero nosotros somos hijos de Cristo, hijos de Dios. Oraba Gladys en la mañana que qué privilegio podernos llamar hijos de Dios.
Entonces debemos de pensar de otra manera. Por eso en el versículo que les leí de Romanos 12:2, tenemos que transformar, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que pensar más allá, no como el mundo piensa, no como el mundo opina. Nosotros tenemos la verdad, nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para seguirnos nutriendo de esa palabra, para seguir recibiendo esa señal, esa dirección domingo a domingo. Dios puso 4 cosas en mi corazón que debemos hacer y en las que debemos de confiar. La primera, si caemos, si tenemos un tropiezo, si fracasamos, las manos del Señor nos van a levantar y nos van a sanar. Salmos 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si tú tienes un tropiezo, si tú caes, debes de tener la confianza de que tienes una mano a un lado que te va a levantar. Y es la mano de Dios, es la mano de Jesús, la que te va a hacer que tú te recuperes. Él no te va a dejar postrado, Él no te va a dejar ahí. Si tuviste algún problema, si tuviste una situación complicada, Él no te va a dejar de ahí, Él te va a sacar de eso. Por medio de la lectura de la palabra, por medio de las prédicas que escuchamos domingo a domingo, aquí en la iglesia, y sobre todo por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, vamos a poder caminar este 2023 sabiendo que tenemos esa seguridad de que si caemos, nos van a levantar. Por eso es importante estar aquí y escuchar su palabra. Por eso es importante que domingo a domingo tú te propongas a seguir recibiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Para mí es muy impactante cómo escuchas las noticias en la semana y vienes aquí y Dios a través de nuestro pastor, a través de la persona que comparte, nos habla de las situaciones que están pasando allá afuera, pero cómo Dios nos está librando de todo lo que está pasando allá afuera. O, por ejemplo, ahorita lo que el pastor nos decía, lo que debemos de hacer ante esta crisis, ¿sí? Mucha gente allá afuera lo primero que hace es llorar y es afligirse y es afanarse y es tomar decisiones incorrectas, pero cuando tú llegas acá y te comparte el pastor, la palabra dice que no debes de hacer esto, que no debes de hacer esto, que debes de hacer esto, que debes de hacer, pues te da dirección y eso nos da confianza y eso es lo que nos va a ayudar a levantar. Y como dice el pastor, si ya caímos y si ya lo hicimos, pues pedirle al Señor que nos ayude a levantarnos y a sacarnos de ahí. A veces yo he llegado acá y no debes de hacer esto, dije, chin, pero ya lo hice, ¿sí? Por eso me está yendo mal, ¿no? Hoy entiendo que a través de lo que están predicando, que lo que hice estuvo incorrecto y por eso tengo esos resultados. Pero dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. Dios estará siempre extendiendo con misericordia su mano para levantarnos, para animarnos y para sanarnos. También tenemos que saber que muchas veces caemos no por causa del pecado, sino por las pruebas de la vida. Dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. La palabra sinsabores quiere decir que es un sentimiento de tristeza provocado por una situación desagradable o una desgracia. Entonces, Dios está consciente de que vamos a tener tiempos de sinsabores, tiempos en que vamos a estar tristes
por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, ¿sí? Estamos confiados de que está con el Señor, pero pues siente uno tristeza el ya no poder estar con Él, no verlo. Pero sin embargo, Dios nos va a levantar con ese amor y con esa misericordia de todo eso. Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que debemos nosotros confiar, en eso debemos nosotros pararnos, en la verdad, en la palabra. Sí va a haber situaciones, así como lo dice Job, va a haber situaciones que vamos a estar tristes, pero Dios nos va a sacar adelante, así como lo ha hecho hasta el día de hoy en mi vida. Hemos tenido situaciones complicadas, hemos tenido pérdidas, pero vemos cómo Dios nos levanta. A veces lo hace de una manera tan extraordinaria que no nos imaginamos, por medio de una persona que a lo mejor es la primera vez que ves, te da una palabra de aliento, por medio de nuestros hermanos en Cristo. Dios tiene muchas maneras de hacerte sentir bien, de ayudarte y de sanarte y de vendar tus heridas. La segunda cosa que puso Dios en mi corazón, para que estemos seguros que este 2023 vamos a estar bien. Si clamamos, nuestro Dios nos responderá y nos mostrará sus maravillas. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice, clama a mí. Normalmente clamamos cuando estamos en una situación complicada, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello. Es cuando nosotros como cristianos nos acercamos y empezamos a clamar al Señor. Pero yo no veo que diga aquí, clama a mí en situaciones complicadas, cuando tengas el agua hasta el cuello. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para este 2023 tenemos que clamar no solamente por ayuda, sino para poder ver en nuestra vida las maravillas que Dios tiene para nosotros. En hebreo, la palabra oculta es batzar, que literalmente significa algo que es inaccesible para nosotros, ya sea por altura o por fortificación. Así es de que si tú crees que hay algo imposible para ti, clámale al Señor y vas a ver que para Él es posible. Aquí estamos hablando no solamente cuando estés en situaciones complicadas, aún estando bien, debemos de clamar a Él. Dice que para que veamos las cosas inalcanzables, inaccesibles, eso que está fortificado. Está hablando de lo que tú no puedas alcanzar, de lo que para ti sea inalcanzable, pero por medio del poder y de la misericordia de Dios se puede hacer realidad en nuestras vidas. Por eso tenemos que clamar al Señor en cualquier circunstancia, no solamente cuando estemos ahogándonos. Y no habla ahí de qué cosas son las que tú vas a ver. Dice que son cosas ocultas que nosotros no conocemos. ¿Tú quieres ver un milagro? Clámale al Señor. ¿Tú quieres ver un milagro en la vida de tu esposo? Clámale al Señor. Un milagro en la vida de tu esposa, clámale al Señor. Un milagro en tu vida, clámale al Señor. ¿Tú necesitas una casa? Clámale al Señor. ¿Necesitas un vehículo? Clámale al Señor. Él es experto en las cosas inalcanzables para nosotros. La tercera cosa que puso el Señor en mi corazón es, si permanecemos en sus caminos, seremos bendecidos. Dice Juan 15, versículo 4, dice, permanecer en mí
y yo en vosotros. ¿En quién? En Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en la palabra, no tenemos que desviarnos, no tenemos que andar buscando en otro lado las respuestas. Debemos estar pegados a Cristo, debemos estar pegados a Dios. Por eso, hoy les puedo decir que la clave del éxito es permanecer. Permanecer en Cristo. Tenemos que seguir caminando con Él, no tenemos que olvidarlo, tenemos que seguir su palabra. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros no permanecemos en Cristo, no vamos a ver ese resultado que queremos en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Debemos de permanecer con Cristo. No apartarnos de los caminos de Dios, pues tenemos que saber que si algo le desagrada a Dios, son los cristianos que se apartan. Son las personas tibias, que vuelven atrás, que renuncian a sus ministerios, que menosprecian sus privilegios, que menosprecian sus caminos para volver a los caminos del mundo. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Debemos nosotros permanecer en la fe, debemos nosotros permanecer en Cristo, permanecer con Dios. Siempre tener la mirada puesta en Jesús, puesta en Él, no en el problema, no en la circunstancia. Tenemos que poner nuestra mirada y nuestro objetivo en Jesús. Y sobre todo seguir su ejemplo. Debemos de actuar. Hay algo que me gusta mucho de mi esposa, cuando le habla a mis hijos y preguntan si pueden o no pueden hacer algo, siempre le dice, ¿tú crees que eso le agradará a Jesús? ¿Tú crees que eso haría Jesús? Y a veces dicen, no, pues no, entonces no lo hagas. ¿Tú crees que eso agrada a Jesús? Sí, entonces hazlo. Por eso debemos permanecer en su palabra. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Dice Hebreos 12, en el versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir? Que el mundo nos quiere invadir de muchas cosas, el mundo nos quiere meter en muchas situaciones, ¿sí? Esas son las nubes, las grandes nubes que hay alrededor de nosotros. Dice, despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Debemos renunciar al pecado. Debemos de despojarnos de ese peso que traemos cargando. Por eso la falta de perdón es un peso que nos detiene. Tenemos que perdonar. Por eso Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. Pedro le había dicho que solamente 7. Y no, tenemos que perdonar, tenemos que soltar eso que nos hizo nuestros papás. Hay muchas cosas que tenemos cargando de parte de nuestros padres.
Ellos tuvieron su vida, ellos no sabemos cómo les fue, por eso a lo mejor actúan así, pero nosotros tenemos que soltarlo, nosotros tenemos que perdonarlos y ser diferentes. Así es como nosotros vamos a transformar y renovar nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. Tenemos que poner la mira en Cristo y en su galardón, no desviarnos de ahí, siempre verle a Él. La cuarta cosa que Dios puso en mi corazón: si no sabemos qué hacer, siempre nuestra respuesta está en Dios, siempre nuestra respuesta está en Jesús. Dice Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Tienes algún problema, algún conflicto que no sabes cómo resolverlo? Busca a Jesús, busca la guianza de Dios. Y después de buscarlo a Él, confirma con tu consejero lo que Dios te habló. La prédica pasada compartí de que algo que nos ha hecho permanecer en Cristo y estar hasta estos días aquí, pues ha sido para nosotros el consejo. Las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para aconsejarnos en algún problema. A veces no nos gusta, sobre todo a los varones. Yo siempre me siento y digo, hoy sí tengo la razón. Hoy sí le van a dar vara a mí. Y el que sale con vara soy yo. Y pidiendo perdón. Por eso la mente y el corazón, dice la palabra, que la mente y el corazón del hombre es engañoso. Busca la guianza de Dios, busca qué Dios quiere, cómo Dios lo haría. Debemos nosotros aprovecharnos de esa sabiduría tan grande, empaparnos de esa sabiduría tan grande que hay en la palabra. Si tú tienes un problema matrimonial, busca a Dios. Si tú tienes un problema económico, busca a Dios. Si tú tienes un problema de salud, busca a Dios. Si tú tienes un problema con los vicios, con las adicciones, busca a Dios. Si tú tienes un problema en tu trabajo, en tu negocio, busca a Dios. Tenemos que buscarle a Él, al que creó el mundo y el universo. Él tiene la respuesta que nosotros necesitamos. Amós 5:8. Dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Estas 4 cosas seguramente nos van a ayudar a tener un 2023 bendecido. Yo he aprendido en este caminar con Cristo que las situaciones complicadas son las que nos hacen poder subir un escalón más en nuestras vidas. Las situaciones complicadas son las que nos enseñan qué es lo correcto y no que debemos nosotros hacer. Y la palabra de Dios nos va a asegurar que eso que vamos a hacer sea lo correcto para que podamos transformar nuestra vida, así como decía Romanos 12:2, para poder ver la buena voluntad, agradable y perfecta de nuestro Dios. No nos despeguemos de la palabra, no nos despeguemos de esta iglesia que es muy bendecida por Dios. Es terrible ver cómo otras iglesias celebran lo que celebraron ayer, afirmando que es porque es el nacimiento de Jesús, siendo que en la Biblia no dice ni la fecha ni la hora. Y no puede uno asegurar
que fue ayer para amanecer hoy. No podemos asegurar si fue de día, si fue de noche. Y hay iglesias que sí lo están asegurando. Entonces, debemos de agradecerle al Señor el habernos sembrado en una iglesia con esta palabra verdadera, que a veces es dura, ¿sí? A veces es complicada, pero sabemos que nos lleva por buen camino. No te separes de Cristo, no te separes de Dios, y podremos repetir las palabras de David que dijo en Salmos 4:8. Podemos repetir estas palabras durante los 365 días del 2023, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente Dios nos va a hacer vivir confiado en este 2023. Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, papá, porque siempre tienes ese cuidado de enseñarnos y sobre todo de demostrarnos que tu corazón está con nosotros, que tu corazón está siempre pensando en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestro crecimiento. Gracias, papá, porque en el mundo se dicen muchas cosas terribles de lo que va a suceder, pero nosotros podemos empezar este 2023 dando pasos firmes en fe de que para nosotros todo eso que está pasando allá afuera no nos va a suceder, siempre y cuando estemos tomados de tu mano, siempre y cuando permanezcamos en ti, permanezcamos como ese pámpano pegados a ti. Te damos gracias, papá, y hoy quiero aprovechar esta ocasión para bendecirlos con la palabra que viene en Deuteronomio 28. Dice: si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cúmpleles fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Yo declaro en la vida de todos ustedes que benditos será el fruto de nuestro vientre, nuestras cosechas, las crías de nuestro ganado, los terneritos de todas tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu bandeja de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos, todas las naciones de la tierra te temerán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas, en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordena, y obedezcas con cuidado. Jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna de las palabras que hoy te ordeno. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor.
Y te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, que sigas siendo nuestro guía, Señor, que cada día que amanezca, tú seas nuestro principal motivo para seguir caminando, Señor. Y si en algún momento nos atoramos, estamos confiados en que tú nos vas a ayudar. Si en algún momento nosotros caemos, estamos confiados de que tu mano misericordiosa nos va a levantar y nos va a curar la herida. Señor, yo te doy gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que vivimos en este 2022, por todo lo que aprendimos, Señor, por todas las pruebas que tú nos pusiste para poder subir ese escalón y ver de otra manera las situaciones y crecer un poco más en ti, Señor. Te damos gracias, papá. Yo bendigo la vida de nuestros pastores. Te doy gracias por todo lo que hemos aprendido a través de ellos y te pido en el nombre de Jesús que le sigas dando más de ti, de ese discernimiento de palabra que nos ayuda a nosotros a seguir caminando confiados a través de este tiempo, Señor. Te damos gracias, papá. Declaramos en el nombre de Jesús que nosotros no vamos a padecer lo que está pronosticado allá afuera, que nosotros no vamos a vivir lo que está pronosticado allá afuera, porque nosotros vamos a estar pegados de ti, Señor. Nosotros vamos a poner nuestros ojos en ti para poder seguir caminando confiados y que no vamos a caer, y si caemos, tú nos vas a ayudar a levantarnos. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.